Si no me dicen es como si nada. No has hecho ninguna de las tareas, Sergio. Ojo. ¿Alguien ha llegado después de que llamé lista? Sí, yo Ok, también. Yo, Carlos, ¿Quién es yo? Ruano. Juan Tampoco has Camilo, hecho ninguna de las bueno, dos señor, tareas. Ninguna de las dos y con la de hoy ya es tres. de Grave. ¿cuál, Carlos? Perdón, ¿Qué? ¿cuáles, cuáles tareas, Carlos? Sergio también está igual de perdido. Mampostería, o sea, la mampostería de los planos que tienen, las zapatas y las columnas, digo, las zapatas y la cimentación era el otro, y el otro son las columnas y la placa, y para la próxima son los hierros de las columnas. Era el cálculo era la primera que tú nos habías dicho, ¿cierto? El El, cálculo de las, de la mampostería de, primero, luego de la parte de la cimentación después, luego de la placa de las columnas y la placa después, y hoy les sí, dije de los hierros de las columnas. sino que yo la otra clase no pude estar, Carlos, porque me falló el internet. Yo te escribí y te dije, profe, me está fallando el internet. Ya, pero Ok. para eso, pero ahí está ahí está Bueno, entonces hoy te la mando, Carlos. Hoy te mando listo. todo el trabajo. Ahí está la clase grabada, ¿no? Sergio también. Ojo, porque no tengo ninguna de tus de tus dos tareas. sí, ¿Quién si más este fin dijo de semana yo? me Que llegué adelanto, yo Carlos. a Ruano, ya lo puse. ¿Quién más? ¿Nadie más? Profe, Michael Martínez. Martínez Michael, correcto. Listo. Más preguntas entonces. Iba a decir Diego o no sé quién. Carlos, Ah, ¿qué Jefferson. tipo de concreto se utiliza en superficies que están constantemente expuestas al agua, como las andaderas de las piscinas? Xiomara, Xiomara, permeable, tú puedes. Concreto, ¿qué? el permeable. ¿Perdón? No, ay, no me confunda. Pues es que tú me estás confundiendo, tú nos estás confundiendo a todos, a todo el universo. ¿Yo? Claro. ¿Qué Pero dijiste? voy a leer mis notas. No, espera, pero ¿cómo fue que dijiste? Para ver si es que yo estoy equivocado. Permeable. ¿Dijiste permeable? Sí, señor. ¿Y sabes lo que es permeable y lo que es impermeable? Es impermeable, ¿verdad? Ah, bueno, porque nos estás, o sea, no, ahí sí nos confundes. Pero básicamente no es un concreto impermeable, sino un concreto, se dice concreto impermeabilizado o concreto con aditivos que lo impermeabilicen, porque el concreto en sí no es impermeable, pero bueno, vale la respuesta, por supuesto. O creo yo, ¿qué dice Jefferson? No, porque No, la pucha. pregunta va direccionada es a las andaderas de las piscinas. O sea, a los bordes de la piscina. ¿O qué son las andaderas de la Sí, piscina? sí, sí, sí. ¿Le está diciendo Sí, 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 el los bordes de las rompeolas? piscinas. La gente no se vaya de nalga, profe. Ah, Ahora Exactamente. sí. Qué pena, ¿el rompeolas o no, o el andén? el andén, el andén. No, no, no. ¿Qué es lo que te refieres? Eh, Repite la pregunta. Vale, porque yo también la entendí mal, entonces. ¿Qué tipo de concreto se utiliza en superficies constantemente expuestas al agua, como las andaderas o bordes de las piscinas? Ya, o Que fue sea, un ejemplo que yo utilicé. Creo que son unos concretos que son porosos, no recuerdo el nombre, porque no es impermeabilizado. no, pues es que nosotros con Xiomara entendimos que era el de las piscinas en realidad, Yo pero pensé no. también que era el impermeabilizado, pero creo que es uno poroso. Creo que es uno que hace traspasar el agua. Eh, ya, no recuerdo cómo es que se llama. Sí, sí, sí es el concreto por eso que es utilizado para evitar que las personas se resbalen y pues como es poroso permite la filtración del agua y evitar cualquier tipo de accidentes. Aunque valga la aclaración, digamos, lo que se suele hacer en esos, ¿cómo le llamas tú? Andaderas de las piscinas, ¿sí? Dijiste Andaderas. las andaderas, pues es Sí, señor. un enchape con algún tipo de material antideslizante o granito, por ejemplo, o algo así, ¿no? Ujú, Eso solamente en el caso de que quede con concreto a la vista, sí. que no suele ser, pero si llegara a ser con concreto, tiene que ser especial porque evidentemente, tiene que ser el que dice Jefferson, porque El evidentemente contexto, es muy... porque yo le entendí concreto, y concreto, para ser concreto es poroso.
Es el No, poroso. está y bien, es que bastante respondiste rústico. bien, sino que yo estoy diciendo que normalmente no están en concreto a la vista, digamos, esos caminos, esas andaderas. Entonces se enchapan con material antideslizante, con tabletas antideslizantes o con granito, por ejemplo, que es antideslizante, pero si uno se llega a deslizar se rompe hasta el alma, o por lo menos se raspa mucho. Entonces, pero si es con concreto, tiene que ser un concreto especial, ese concreto, digamos, hecho así, poroso ay, ¿cómo se llama? Pulido con madera para que no quede brillante, no es pulido. Los que hicieron Platachado. ¿Qué? Es platachado, ¿no? Pues con el platacho uno lo Bueno, pule. eso, Cuando pues está haciendo supongo que la sí, herramienta. pero es que aquí en el resto o sea, para mí plata chao no es nada. ¿Qué querrás decir? Eh, Pues ay, cuando Dios estaba mío. haciendo así es lo que hace uno cuando lo pule, cuando lo está trabajando. Eso es lo que Co- me... ¿Cómo se llama Pulido. en el resto del país? No se llama pulido, es el objeto. ¿Cómo se llama el objeto? El objeto que es la llana de madera. Llano. Entonces, Allanado se llama. Llanado, al llanado. allanado. ¿Y en dónde es que se llama platana? ¿Cómo dijiste, Michael? Pla- ¿Plata qué? Pues sí, el platacho... Ah, platacho es la acción de pulirlo o algo así. Sí, pues acá en Cali así se le llama a la Platacho. herramienta esa que es la que uno usa cuando pues repella, pero me confundí porque era para repella, pues con la que uno pule, pero la llana es la que es para concreto, sí, que es cuando uno le hace pues ¿cómo se llama El eso? acabado. La lechada, pues, que le hace uno encima para el acabado. Bueno, la lechada sí la conozco, pero el platachado sí es la primera vez que lo escucho. Pero bueno, listo, bien. En todo caso, bien respondido. ¿Quién Carlos, más? alguien intenta acceder. Alguien intenta acceder. ¿Quién? ¿Dónde están? Que no te veo. ¿Cómo veo uno? Participantes. ¿Dónde están los? Ah, ya lo vi. Pacheco. Admitir. Listo. ¿Alguna pregunta más? Sí, Carlos. Diego nos... Curado según los climas. No te escuché. ¿Cuáles son el tiempo de curado Ah, según ok. los climas? Yo, Paula. Cristian. Paula te ganó. Pero Clima caluroso. mostrando la cara, María Paula. No, entonces gané yo, no, mentira. No, porque ya Paula va a poner la Esto, cámara. ya, Eso, ya, María ya. Paula, bien. En clima caluroso de 1 a 3 horas, templado de 2 horas y media a 5 horas y fríos de 4 horas y media a 7 horas. Cinco para esa Entonces, muchacha. ¿cómo? 5 para esa muchacha. Cinco por Sí. poner cuidado. En todo caso, quedamos en que hay que darle un espacio de unas 3 o 4 horas siempre, independiente del clima que estemos, porque no solamente es el clima, es decir, el clima no depende, en Bogotá no siempre hace frío. En ciudades calientes no siempre hace calor. Entonces, muchas veces en Bogotá puede haber un sol radiante y demás, y uno dice, no, eso rápidamente o lo que sea, ¿sí? Entonces, pues hay que darle un tiempo de unas horas, 3 o 4 horas, que les quede en la cabeza. Me interesa más que les quede, porque no se van a aprender de 1 a 3 horas, de 4 a 5, no se van a aprender eso, pero sí que unas 3 o 4 horas seguramente hay que dejarlo para estar seguro de que ya está durito. Muy bien, muy buena pregunta y muy buena respuesta. ¿El Ketchus de Plus? ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? ¿No más? ¿Nadie más? Pero pues, Sí, ¿que cuál Carlos. era como... Profe, yo iba a preguntar que cuál Sí, era pero como la... Carlos, Ah, bueno, Carlos. eso. Diga. Que yo iba a preguntar que cuál era como la razón técnica en cuanto al concreto por la cual se hace el curado. O sea, cuál es la razón, sí, por la cual es necesario curar el concreto en cuanto a la relación de la reacción del agua con el cemento, de la relación agua-cemento. Que eso pues lo aprendí en una clase y pues me gustaría saber si lo saben o especificarlo, a ver si el profesor me corrige si está bien. Pero pues lo quería preguntar primero. Bien, ahora ya entonces preguntas del público, a ustedes los de la exposición. ¿Por qué hay que mantener ¿qué?
Uy, creo que iba a decir una palabra igual que dijeron ahorita. Porque hay que humedecer el concreto durante su proceso, no solamente de curado, sino de fraguado también. ¿Por qué? Eh, pues para que no se agriete, Carlos. Bueno, sí, pero ¿por qué? Es que no es para qué, sino por qué. O sea, la pregunta es profunda en términos como científicos. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene el agua con el curado del concreto? Exacto. Cocinar el concreto, ¿no? Que se seque. No, pues No, precisamente si fuera a secarse, pues no se le echa agua, más bien se le echa aire caliente o no sé, se pone detrás de la nevera. Lo que pasa es que el agua va a permitir que la reacción química o sea, funcione muchísimo mejor que si no le hacemos el curado. Entonces va a permitir que el material o el concreto obtenga la dureza, la resistencia que se requiere o que se está buscando. Si no se hace el curado, pues el concreto o la mezcla tiende a ser, no cumple como su ciclo y se va a presentar pues como un agrietamiento o se va a Ya, presentar pero rupturas. eso viene siendo la misma respuesta anterior. O sea, si no se hace, pasa esto. Y si se hace, pasa esto. Pero la pregunta es, digamos, ¿por qué para que se seque hay que mojarlo? No sería no sería como al revés. Habría que echarle, ¿cómo se llama? Mm, viento caliente para que se seque. Es porque el concreto, creo, el cemento, creo, ¿Quién habla? tiene ¿Quién habla? Ah, ok. Alejandro. calor, o sea, creo que el cemento en concreto tiene calor. Y pues al echarle, La reacción química produce calor, sí. Bueno, vamos a dejar ya que responda Michael porque él quería corcharnos listo. y efectivamente. Entonces vamos a que responda bien con profundidad y a ver si yo estoy de acuerdo o no. pues profe, antes de de esto, pues Carlos, yo hice Carlos. Carlos, yo Mm, estudié pues en el SENA una técnica en construcción y un día un ingeniero nos dio una clase que pues él dijo que la daba en la Universidad del Valle y me ujú, pareció muy interesante como ese tema del curado, porque él nos sí, explicaba, digamos que el cemento obviamente reacciona con el agua y pues bajo eso y la arena y todo el tema de la grava hace el tema pues ya de un concreto firme con su dosificación y todo. Pero el tema de la relación agua-cemento, solamente digamos una cierta cantidad del agua es la que reacciona con el cemento, la otra cantidad del agua es la que se evapora. Entonces, realmente el cemento, el agua que se le echa al cemento, solamente el 30% del agua que se le echa al cemento es la que reacciona es la que reacciona y permite la dureza. Y el otro 70% es evaporado. Entonces, cuando uno no le hace el curado a la mezcla, se va más del 70%. Entonces, esto es lo que permite que salga un concreto, por decirlo así, pobre, porque el calor lo que hace es permitir que el concreto no tenga su fraguado como pertinente. Entonces, el hecho de hacer el curado crea una capa encima del concreto que lo que hace es contener esas burbujas de agua para que no se salgan y no empiece a generar esa porosidad en el concreto. Entonces, lo que permite es que se reaccione de manera parcial y puntual el cemento con el agua y no salga más agua de la que debía salir y así haya pues un concreto firme y útil. Eso es lo que me enseñaron y quiero ver si estoy acertado en eso. sí, sí, realmente estás acertado. La cuestión son dos cosas, digamos. Por una parte, digamos, tienes razón, no toda el agua del concreto digamos que reacciona con el cemento y por tanto no toda el agua se va a quedar ahí. Evidentemente, el proceso de curado tiene que ver con una reacción química de evaporación o evanescencia más bien del agua, ¿no? Porque no es por calor, simplemente el agua se va, digamos, como desapareciendo. ¿Y qué pasa? Esa agua que naturalmente tiene que irse, ¿sí? Si tú no le haces, bueno, entonces, primero que todo dije que sí, o sea, tienes razón, pero hay otra razón por la que se tiene que mantener húmedo o la razón por la que se tiene que mantener húmedo la parte de arriba que está expuesta, digamos, al sol o al calor,
es porque si tú no haces eso, el agua que está por aquí y que finalmente necesitamos y naturalmente tarde o temprano se va a ir, se va a evaporar, pues se evapora muchísimo más rápido, ¿sí? Entonces se va muchísimo más rápido y en esa medida genera microfisuras en el concreto. Entonces ella cuando va subiendo, si sube muy rápido, genera microfisuras. Eso son cosas que no se ven a simple vista, ¿no? Pero estas microfisuras, entonces digamos que le hace como rotos al concreto, inclusive que podrían ser, digamos, de lado a lado, ¿sí? No en toda, obviamente estamos hablando de una placa, entonces las microfisuras serían como caminitos de lombrices, ¿no? Por donde se evapora el agua. Si se evapora muy rápido. Si hay una capa aquí encima de agua o algún elemento que mantenga, digamos, la humedad, pues hace que las fibras se vayan acomodando y el agua vaya subiendo lentamente y no se generen esas microfisuras. Las microfisuras, efectivamente, la respuesta de los que expusieron, pues esa es la razón por la que, digamos, ese es el resultado si no se cura, que se pueden crear grietas, ¿no? Que se pueden crear grietas o crear grietas pequeñas por ahí o lo que sea, a consecuencia de esas, digamos, de esa excesiva velocidad en la evaporación del agua o en la evanescencia del agua, que tiene que suceder en todo caso, pero tiene que ser más lenta. Tiene que ser lenta para que no se creen, digamos, roturas en el concreto y para que no haya, para que no se escape tan rápido el agua. ¿Te parece? ¿Te convence la explicación? ¿Les convence la explicación? Michael. A mí sí, profe, solamente que pues, lo que me dijeron entonces pues yo lo tengo como acertado de que solamente una cierta cantidad reacciona con el cemento y la otra obligatoriamente es evaporada. Claro, eso era es porcentual, 30 y 70, eso es lo que me explicaron. Eso es lo que necesitamos, o sea, que se cure el concreto, necesariamente es que que cierta porción de agua se vaya, ¿sí? O sea, se seca, finalmente el concreto se seca, ¿cierto? Entonces, evidentemente, el agua tiene que irse, pero no se puede, no toda, pero la gran mayoría del agua tiene que irse y no se puede ir tan rápido, simplemente. O sea, sí, claramente el agua es la que se evapora, el concreto está mojado, si tú lo tocas está mojado y después está seco. Entonces, claramente el agua se fue. ¿Sí? Sí, porque incluso uno después hasta de fundir y hacer el curado a los días uno sigue echándole agua, igual a los morteros, pues precisamente Claro, para eso, ¿no? precisamente para mantener siempre una cierta humedad y que no se seque tan rápido, porque él no se seca, no coge su resistencia máxima hasta los, Xiomara, ¿cuántos días? 28 días. Exactamente, entonces hasta esto, entre los 21 y los 28, el concreto todavía está, Fraguando. todavía está, digamos, secándose, ¿sí? Fraguando. Listo. Bueno, ¿Y el acelerador, Carlos? Señor. El acelerante que función cumple, pues obviamente acelerar, ¿no? Pero el acelerante en sí, ¿qué hace? A ver, una pregunta para los expositores. ¿Disminuye esos 28 días? Una pregunta para los expositores primero y luego yo. Ahí sí yo. Ah, ¿cómo así? ¿Carlos Martínez? Sí, señor. ¿Y los otros expositores le pueden contestar? Bueno, ahí hace... Señor. Que nos va a colchar el mismo que expuso. Sí, ¿qué tal? Muy bueno, ¿no? Bueno, ¿qué responden entonces los otros, los demás? ¿Qué opinan? Michael, que tienes experiencia, que tienes conocimiento, ¿qué nos podrías decir al respecto? No es una nota, simplemente es una opinión. Profe, Cristian. Bueno, Cristian, Pues, quiera. pues, en lo que yo he visto, que se utiliza es más que todo, pues aquí en la obra, para los puentes, es para que estén en menor tiempo y aumente la fuerza.
para que estén en menor tiempo. ¿Qué quiere decir estén en menor Ah, tiempo? pues Usar que las palabras que conocemos como mm, fraguado, secado. Para que fragüe más rápido. para que Jorge eso, que esté con más tiempo. En menos tiempo, perdón, en menos tiempo. Por los tiempos en los que toca entregar. ¿Solamente en menos tiempo? Pues También en más tiempos. también, dependiendo también, es que Bueno, muchos... sí, vale. Mike, ¿quién habló? ¿Quién fue el otro que habló aparte de Cristian? Perdona, que no anoté a Cristian. No, yo solo dije que también se hace Michael, para sí. más tiempo y para menor tiempo, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve la pregunta? ¿Nos puedes ayudar con la respuesta de la pregunta de Carlos Martínez? El mismo de Corchó. No, profe, yo solamente decía eso, que pues el aditivo acelerante como tal, pues la acelera o en algunos casos disminuye el tiempo de fraguado para, pues el único caso que hemos llegado a usar es en una piscina que íbamos a fundir y ahí sí, pues como era un tramo tan largo, pues ahí, pues poner nosotros a revolver a punta de trompo, pues no podíamos, entonces ahí sí nos vimos en la obligación pues uno no es que maneja obras grandes, no, obras pequeñas, una piscina, pero pues siempre eran 10 metros por 6, pues lineales, eso era grandísimo, entonces ahí sí tocó pues pagarle me olvidé el nombre de la máquina esa que trae el concreto ya La preparado. mixer. La mixer, y eso pues traía el concreto precisamente con los acelerantes porque pues la piscina no podía fundirse de manera parcial y por partes y irla tallando, ¿no? Ahí tocaba era parejo de un solo tramo y en ese fue el único caso que llegamos a utilizar acelerantes, pero es precisamente porque son situaciones específicas por clima o por casos como una piscina que necesitan una fundición completa y que se fragüe rápido o en algunos casos pues más lento. Bueno, yo tengo una pregunta para todos. ¿Qué diferencia hay entre fraguado y curado? Fraguado bueno, perdón. Bueno, deja contestar a otro que tú sabes. Espera a ver. Otro que conteste y si no contesta Michael. El monitor. ¿Alguien más? Bueno, no hubo más. Michael contesta. Pero ellos lo dijeron en la exposición. Ellos lo dijeron. Sí, dale, entonces contesta. Pues el fraguado como tal era como el tiempo en que la mezcla pues, se endurecía o su proceso de endurecimiento y el curado es como el tratamiento que se le da a la mezcla después de fundir para que pues no lo que dijo el profesor ahorita, no se evapore más el agua, se evapore el agua en un tiempo menos preciso del que debe de ser. Bueno, entonces el fraguado es cuando ya se puede uno parar encima, digamos, lo que respondió perfectamente la compañera, que no me acuerdo, entre 3 o 4 horas, no sé qué, ahí está fraguado. Entonces uno si le aplica, porque la pregunta era el acelerante es para que fragúe rápido, o sea, para que se endurezca rápido, pero el curado, es decir, la resistencia total es a los días que son, ¿sí? Aunque también existen para que la resistencia máxima la obtengamos más rápido, pero esos son mucho más raros porque normalmente no, digamos, no es necesario tener la total resistencia del concreto de afán, hay pocas razones por las cuales pasaría eso, ¿sí? Entonces, pero el fraguado, es decir, que el concreto se endurezca rápido, para eso son los aditivos acelerantes. Y los retardantes, entonces naturalmente pues es todo lo contrario, ¿no? Porque, por ejemplo, como decíamos la otra vez, viene desde la capital y estamos en una provincia lejana, por allá en un municipio, en un pueblo, entonces le echan un retardante a la mezcla para que ella no se endurezca rápidamente, ¿no? Para que dure más de las 4 o 5 horas, puede durar mucho, igual le pueden aplicar más y le van aplicando. Los operarios de la mixer saben de eso, bueno. No es que sepan, pero saben cuánto le tienen que echar, cada cuánto, si se quedan varados por ahí, entonces ellos tienen ahí los aditivos que le aplican al concreto para que no se endurezca rápidamente, ¿no? Imagínense lo que significa que se le endurezca a un operario de máquina, de una mixer,
el concreto en su silo, en su tarro, pues ese, en el tarro ese. Si se le endurece ahí, pues mira, es una catástrofe tenaz para sacar eso. Puede ser bastante complicado. Bueno, buena pregunta. Te corchaste tú solo, pero buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta de los demás? Yo, profe, ¿será que nos Carlos, puede niña, explicar? Carlos. Ay, Carlos, de por Dios. De por Dios, Carlos, eso ¿será digo que yo. nos puedes explicar lo de la prueba del cono de Abraham? Ah, bueno, ya justamente iba a Y hacer, ahora no vamos a pedir concreto de otro lado ya mezclado, cuando sí, son obras grandes nada más. sí, no necesariamente. Pero sí es muy importante, pero es que no hablaron nada de pruebas. Por ejemplo, Sí, Ay, también sí, lo de los cilindros, si no lo puede explicar. sí, lo voy a explicar, pero quiero decir eso, que en la exposición no hablaron nada de pruebas. ¿Tienen algo que decir al respecto o no? yo tengo una pregunta, Carlos. Ahí fue pucha. Señora María Paula. Esto, ¿cuál es como la resistencia promedio que debe tener el concreto? No. Digamos que no hay una resistencia promedio. Sí, Mm, pero hay un concreto muy famoso que es el de 3000 PSI que se construye fácilmente porque es 1, 2, 3. O sea, una cantidad de cemento, 2 cantidades de arena y 3 cantidades de piedra, ¿no? Así es. Nunca nadie les puede decir que es una de arena, una de cemento, 2 de piedra y 3 de arena. No, es así. 1, 2, 3. Siempre piensen digamos, de lo más livianito a lo más grueso. Lo más livianito es el cemento, lo más fino. Esa es una de las características de lo contaminante que es el cemento, su pequeña granulometría. Entonces, está el cemento, está la arena y está la piedra. Es 1, 2, 3. Entonces es una mezcla sencilla y con esa mezcla se obtienen un poquito más o más o menos, teniendo en cuenta que los materiales que se usan no son perfectos ni nada de eso. Entonces digamos que más o menos son 3000 PSI, ¿sí? Entonces ese es un concreto útil para estructuras. Es un concreto durísimo. Es un concreto muy el más usado, digamos, y puedes usarlo sin problema para columnas, vigas y demás, con toda tranquilidad. ¿Cómo? Paola, ¿dijiste algo? Ah, ok. Pero, Pero, sí. perdón, pero sí tengo una duda. Esta cantidad de 1, 2, 3, una de cemento, 2 De de arena. arena y 3 de gravilla. Esa piedra, ¿cuánto equivale a metro cúbico? O sea, es decir, esa fórmula, ¿para qué cantidad cúbica me equivale? Bueno, esa fórmula, si la quieres hacer en metro cúbico, básicamente sería como más o menos 7 bultos de cemento, 0.5 metros cúbicos de arena y 0.8 metros cúbicos de grava. Estoy comiéndome los decimales acá y comiéndome los decimales acá, pero eso es. Sin embargo, esto es tan difícil es más difícil que decir, pues, por ejemplo, un baldado de cemento y dos baldados de arena y 3 baldados de piedra, o una carretilla de cemento, 2 carretillas de arena y 3 carretillas de piedra. ¿Ok? Entonces, o sea, en obra, digamos, en pequeña obra, como decía Michael, pues digamos que las medidas pueden ser de cualquier manera, como uno tenga las posibilidades de la medición. En planta o en cantidades ya mayores, pues puedes calcular de esta medida, como hicimos el cálculo, o como se supone que hicimos el cálculo incluso del mortero, es lo mismo, solamente digamos que no tenemos en cuenta la piedra, pero para 1 metro cúbico de concreto,
de 3000, puedes saber esto. 7 bultos de cemento, más o menos medio metro cúbico de arena y más o menos y menos de 1 metro cúbico de piedra. A eso le agregas 7 bultos de cemento. O sea, imagínate, es 1 metro cúbico, eso es hartísimo. Por tanto, pues posiblemente lo que se hace en obras pequeñas es de menos de 7 bultos la fundida. Pero bueno, puede ser de eso o más. ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta? ¿Te quedó claro? Sí, sí, Carlos, me quedó claro. Gracias por el dato. Listo. Pero entonces, la respuesta para ¿quién fue el que hizo la pregunta de los PCI? Yo, Carlos. Yo, Lo de la resistencia. María Paula. Sí, es que como no Obvio. tienen cámara, si tuvieran la cámara sería muchísimo mejor, pero no les gusta hacerme caso. ¿Cierto? No, pero sí, gracias, ya me quedó claro. No, eso no es lo que estoy diciendo. Pero bueno, no te quedó tan claro porque lo que te dije es que ese concreto te sirve para las columnas. Sin embargo, para las columnas y las vigas. Sin embargo, no es factible, es poco factible que hagas otro tipo de concreto para las otras cosas. Entonces, muy probablemente la placa de contrapiso, además sabiendo que necesitas que todo te quede muy bien, muy posiblemente todo lo que no esté calculado se hace 1, 2, 3. ¿Sí me entiendes? Si tú vas a hacer una casa, tú sin diseño estructural, tú no vas a usar otra dosificación. No vas a hacer, por ejemplo, 1, 2, 2, que sería como de 2000 y pico de PCI. Profe, mira que ahí en ese caso nosotros pues también nos enseñaron algo que es curioso, pero que uno de hecho parece un poco como contraproducente en cuanto a la resistencia, que el 122, o sea, echándole menos grava, era más PCI que el 123. Lógicamente uno normalmente no lo trabaja así, pero era más resistente y el ingeniero nos explicaba que era precisamente porque, digamos, nos hizo un ejemplo de un tarro. Dijo, usted tiene un tarro de arena y un tarro de grava, hay mucho más vacíos en un tarro, hay mucho más espacios en un tarro de grava que uno de arena. Entonces, el hecho de que haya más vacíos, pues era esa lo que le quitaba como esa resistencia. Y uno decía, bueno, antes la piedra era dura, ¿por qué la piedra si le quito va a quedar más fuerte? Pero era precisamente por eso, ¿no? Realmente voy a mostrarles, voy a compartirles. ¡Ay, se va a acabar! Bueno, hagamos unos 15 minuticos de descanso y nos volvemos a encontrar y continuamos. A ver si Pablo Andrea llega a la casa, que me tiene preocupado andando por la calle a toda hora. Y antes estaba sin tapabocas. Es que, no, pero Carlos, ya estoy en el carro, es que ando con mi familia. Ya se te nota que estás en el carro, pero antes estabas en un restaurante sin tapabocas ni nada. Sin tapabocas. Dios mío, santísimo Señor. Bueno, nos vemos ahorita en 15 minuticos. Chao. Bueno, chao.